Efesios 4:1. Vamos a hablar en esta tercera enseñanza acerca del andar de un cristiano maduro. El andar de un cristiano maduro. Y vamos a tomar nuestros versículos en Efesios 4:1 al 3. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a explicar. Queremos crecer, ir hacia la madurez, Señor, para que nuestro andar sea en la madurez, en la espiritualidad genuina, y de esa manera glorificar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Gracias, Señor. El apóstol Pablo nos lleva del conocimiento de la doctrina cristiana a la práctica, del conocimiento al terreno de los hechos. La vida cristiana correcta, saludable, está basada en principios correctos y saludables, ¿cierto? La sana doctrina, por lo tanto, es esencial para un andar cristiano correcto. Si nosotros dejamos a un lado la sana doctrina, también estamos dejando a un lado la oportunidad de vivir una vida cristiana sana, saludable. Por lo tanto, la doctrina cristiana es la doctrina bíblica. Todo aquello extrabíblico, todos aquellos métodos, pensamientos, enseñanzas, doctrinas que no están en la palabra de Dios, debemos de desecharlas. Si nosotros sustituimos la palabra de Dios por todo eso que anda hoy, muchas cosas que andan dentro del Evangelio, entonces espiritualmente no vamos a crecer, nos vamos a estancar y vamos a permanecer en un estado de inmadurez. Entonces, para llevar a los cristianos hacia la madurez, el apóstol Pablo enseñó muy claro acerca de llevar a los cristianos. Él quería llevarlos a los cristianos del conocimiento a la práctica, a la vivencia de la palabra de Dios. Fíjense bien, vamos a nuestros versículos que tomamos, Efesios 4:1, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Cuando Pablo menciona yo preso en el Señor, no son palabras sin sentido. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo aquí que sus deseos, en primer lugar, ¿qué hace un preso cuando está encarcelado? ¿Cuál sus anhelos? ¿Cuál sus deseos? ¿Cuál su voluntad? No existe eso. Entonces Pablo lo que está diciendo es que sus deseos, sus motivos, sus normas de conducta, sus objetivos, todo lo que él pensaba, todo lo que él decía, todo lo que él hacía, se relacionaba únicamente con Jesucristo. Y únicamente como ministro a hacer la voluntad de Dios. Él se dedicó como ministro en las actividades propias de un verdadero ministro de Jesucristo. Pablo no tenía otro tema más que el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era preso de Jesucristo. ¿Sí? Entonces él dice: yo como preso de Jesús, del Señor, os ruego que andéis. Fíjense el corazón del verdadero apóstol: os ruego. Es un ruego, es como un deseo profundo que tenía Pablo. No era una imposición, no era un autoritarismo. Pablo decía que la autoridad que le había sido dada era para edificación, no para destrucción. Que es lo que se usa hoy, la autoridad supuesta es para destruir, pero Pablo decía que era para edificar. Entonces él decía: yo les ruego que andéis. Aquí el verbo andar es el mismo que estudiamos en la enseñanza pasada, en la mañana. Significa andar alrededor de lo que tiene que ver con nosotros los cristianos, con la conducta cristiana cotidiana. En el capítulo, no se muevan de allí de Efesios 4,
vamos a estar yendo y viniendo, pero en Efesios 4:17, en el verso 17 dice, yo pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Ustedes saben que los gentiles son los paganos, los que no conocen a Dios. ¿Cómo vive un pagano? ¿Cómo vive alguien que no conoce a Dios? En las actividades propias, hace las cosas, dice las cosas, vive en las actividades propias de uno que no conoce a Dios. Entonces dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué? En la vanidad de su mente, en lo estéril de sus pensamientos. Pablo, como verdadero ministro del Evangelio, él se rehusó a andar como andan los falsos apóstoles. Segunda de Corintios 4:2. Miren lo que dijo aquí. Dice así, segunda de Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No andando, ahí está, no andando. Eso no es de, Pablo dice, eso no es de mi actividad como ministro del Evangelio. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Ok, vamos a estudiar este versículo. Dice Pablo, nosotros antes bien renunciamos. Renunciar aquí significa rehusar andar, renunciar a andar en conductas torcidas. Fíjense lo que está diciendo Pablo. O sea, él está hablando del andar de un ministro, de un cristiano maduro, entendido de la voluntad de Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios. Dice, nosotros renunciamos a andar en conductas torcidas. Eso es lo que significa. Y luego dice, renunciamos a lo oculto. Esta palabra oculto es muy interesante porque viene de una palabra griega kruptos, de donde se deriva la palabra castellana cripta. Ahora, ¿qué hay en una cripta? Un muerto. Y kruptos, que se traduce oculto, significa ocultar algo, esconder algo. ¿Qué está escondido debajo de la tierra y en una cripta? Un cadáver, un muerto, que huele mal, hay putrefacción, hay corrupción. Entonces dice Pablo, nosotros renunciamos a andar en conductas torcidas, ocultando, escondiendo. No tenemos cosas putrefactas, corrompidas. Nosotros no tenemos secretos escondidos. Eso significa también cruptos, oculto. Y habla, en definitiva, de las intenciones malvadas del corazón. Dice Pablo, no, yo no soy de esos. No olvidemos lo que Jesús dijo en el Evangelio de Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Oculto es cruptos aquí. No hay nada que, por más escondido que esté y que se disimule, ¿verdad? Una envidia, una amargura, sale a la luz. De lo que está lleno el corazón, ¿qué dijo Jesús? Hablará la boca. Lo que está lleno del corazón nos va a controlar, por lo tanto, mire, es bien fácil detectar un amargado. De verdad, es bien fácil detectar un orgulloso. Es fácil detectar un avaricioso, ávido de dinero, porque lo que hablan los delata. El asunto es que hay que tener ese discernimiento que se va desarrollando con el conocimiento de Dios, la relación con Dios. Entonces Pablo dice, renunciamos a lo oculto, pero también añade otra palabra, y a lo vergonzoso. Sigo allí en Efesios 4:1. Renunciando a lo oculto y a lo vergonzoso. Aquí la palabra vergonzoso también se puede traducir como bajezas. ¿Qué es una bajeza? Por ejemplo, una bajeza como ministro es manipular a las ovejas, manipular sus emociones, como la ancianita que les comentaba ayer, que el pastor les trujaba y esa es manipulación de las emociones para hacerlas sentirle bien, pero no le está dando nada del Señor, no le está dando nada de la palabra, del Evangelio, ¿sí? Entonces todo tipo de manipulación es una bajeza. Y luego dice, no andando con astucia.
Pablo, otra vez entramos en el contexto, Pablo está hablando acerca del andar de un verdadero ministro, ¿sí? Que camina en la madurez, entendiendo la voluntad de Dios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios y haciéndola. Y él está hablando de una conducta recta, prudente, limpia, sincera. Por eso dice, no andando con astucia. La palabra astucia significa, habla de una habilidad para hacer lo malo. Es increíble lo que ha penetrado dentro de la iglesia por ministros falsos. Y algunos que tal vez no son apóstoles falsos o falsos maestros, pero que están engañados. Porque ven que alguno lo hace por allí y piensa que así es, como se deben de hacer las cosas. Y no revisa la Biblia para ver si lo que dice está escrito. Como los de Berea, que Pablo les predicaba, y dice que escudriñaban las escrituras, a ver qué dijo esto, para ver si lo que decía Pablo era cierto. Entonces ustedes tienen el derecho de revisar lo que se escucha, ¿verdad? El problema es que venimos de una cultura pues religiosa, católica, donde lo que decía el padrecito, eso era, no, el padre dijo. Entonces nos acercamos a una iglesia cristiana, decimos nos acercamos a Cristo, y el pastor dijo, o sea, lo mismo. Y hacemos, nada más lo trasladamos ahora al cristianismo protestante o evangélico, ¿sí? Oye, pero no, el pastor dijo. Bueno, sí, pero eso que dijo el pastor, ¿está en la Biblia? ¿Tiene fundamento bíblico? Pues Pablo dice, nosotros no andamos así. Nosotros renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. No usamos de habilidad, de astucia para hacer lo malo. Una vez estaba escuchando en un canal por allí de televisión cristiana, cuestionable, a un predicador allá de México. Entonces estaba diciendo un montón de cosas. ¿Cómo es posible? Entonces yo le mandé un correo, le dije, mire apóstol, porque él dice que es apóstol. Entonces yo le dije, mire, con todo respeto apóstol, lo que usted está diciendo o dijo en esta enseñanza, lo torció para sacarle dinero a la gente. Entonces me dice, no, yo sé cuál es el significado. Dice, no, yo sé cuál es el significado. Lo que tú me dices es verdad, yo lo sé. Entonces yo le conté, entonces ¿por qué lo haces? Dice, porque a mí me funciona. Y luego dice, ¿qué no sabes que la naturaleza de las ovejas es dar lana? Usted entiende ese doble, ¿no? Porque hay algunos de salvadoreños, guatemaltecos, en México decimos lana, dinero. Entonces dice, la naturaleza de las ovejas es dar lana, entonces a las ovejas hay que trasquilarlas. Increíble, increíble. Entonces dice, renunciamos al oculto, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Adulterar significa corromper. Significa manejar engañosamente, o sea, de manera engañosa para sacarle a la gente el provecho, ¿sí? Por ejemplo, los que predican acerca de los que son los predicadores de la prosperidad, ellos hacen parecen cirqueros, hacen cada malabar con la palabra de Dios, la tuercen de tal manera, seguramente habrán oído de la túnica de Jesús, como argumento para decir que él era rico, que la túnica de Jesús era de una sola pieza, síntoma de que era calidad Hugo Boss, que era carísima. Lo que estos no explican es que a Jesús lo desnudaron y lo azotaron y le pusieron una túnica a los soldados. Por eso tiraron un volado, porque sí era de costosa, pero esa se la pusieron estos otros. Y tuercen todo, con una habilidad impresionante, y la gente en la ignorancia dice, amén, amén, sí, gloria a Dios, es verdad. Y por otro lado el Señor dice, llega uno y le dice, Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Dice, mira, las aves tienen nidos,
las zorras tienen sus cuevas, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. A ver, ¿cómo lo equilibras? Será pobre, es que ese no es el mensaje del Evangelio, hermanos. La necesidad fundamental de un ser humano es la salvación. No tener la mejor casa, el mejor coche. La necesidad fundamental del ser humano es la salvación. Y una vez obtenida la salvación por gracia, viene el discipulado para formarlos a la imagen de Jesús. Ese es el cristianismo. Entonces Pablo dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Entonces Pablo está hablando de un andar propio de un ministro del Evangelio. Pero también como cristianos tenemos que tener ese andar digno. Pablo reprendió el andar desordenado de algunos cristianos que vivían en Tesalónica. Vamos allí a 2 Tesalonicenses 3:6. 2 Tesalonicenses 3:6. Fíjense cómo había algunos cristianos allí que no estaban glorificando a Dios con su conducta. Y Pablo los reprende. ¿Por qué? Porque no entendían cómo debía ser su conducta. Eran inmaduros, con seguridad. Entonces, miren lo que les digo, 2 Tesalonicenses 3:6. Dice así: pero os ruego, hermanos, pongan atención a esto, os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjense lo que dice, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis, o sea, ya conocéis, ya tienen conocimiento, de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. O sea, tenían una conducta propia de un ministro. Y luego dice en el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Por qué dijo esto? Porque algunos cristianos en Tesalónica decían, no, pues los cristianos, los hermanos son bien buenos. Y no faltó el flojo, no faltó el que abusaba de la generosidad de los creyentes. Y esto se sigue dando, hermanos. Hay gente que llega a las iglesias, oiga pastor, ayúdenme, no, necesito $10,000 y pues ustedes son cristianos, ayúdenme. Oye, no, pero pues a ver, somos cristianos, pero no somos beneficencia pública. A todo el que llega y pide, o sea, no, tenemos que tener sabiduría y discernimiento, hermanos, porque algunos viven así. Los domingos se van y visitan 10 iglesias y de a $100 que saquen, son $1,000. Pues no hacen nada, pero como somos bien buena onda, pero nos falta sabiduría. O sea, hay que ser generosos, pero hay que pedirle a Dios sabiduría también. ¿O no? Nosotros hemos detectado gente en la congregación que le piden $5 a él y pues como aquí Isaías es bien buena onda, pues sí, hermanos, ¿qué son $5? Pero a 50 hermanos de a $5. Y como es una congregación de varios miles de personas, pues quién sabe cuánto les pedirán. Entonces yo instruyo a la gente y les leo esto y les enseño para que maduren, tengan sabiduría. Y a ver, ¿cómo? A ver, hermano, ¿que no tienes trabajo? Pues yo tengo un negocio, yo te doy trabajo. Ah, no, pues es que... Entonces... tengo hambre, ¿tienes hambre? Ok, mira, vamos aquí, hay un restaurancito allí cerca. Ya tenemos trato allí con el dueño. Le mandamos gente a veces que sí tiene hambre genuina, pero otros nomás andan viviendo a expensas de otros. Cómete todo lo que quieras, hasta donde revientes. No, mejor deme el dinero. No, espérame. Una vez uno dijo, tengo que llegar a Monterrey, ¿cuánto vale el pasaje? No, pues tanto. Le dije, mira, aquí a súbete, vente, vamos. ¿A dónde me lleva? No, vente, vamos. Entonces, por allí pasan, es la salida de los autobuses
hacia Monterrey. Entonces paré uno y nos subimos. Y le dije al chofer, no le cierre, nada más él se va a ir. ¿Cuánto vale el pasaje a Monterrey? Tanto. Y se lo pagué ahí. Le dije, toma para que comas algo en el camino. Y me bajé. Entonces yo fui siguiendo el autobús. A las 4 cuadras se bajó. Y lo alcancé. Le dije, ¿qué pasó? Bueno, es que quién sabe qué. No. Hermanos, tenemos que ser sabios. Porque hay mucha gente que abusa de la... Y luego te quieren chantajear, no te dejes chantajear. Pues no, que muy cristiano. Tú dile, no, sí soy cristiano, pero también tengo que ver qué onda contigo. Entonces Pablo dice, volvemos aquí a Tesalonicenses. Dice, nosotros les ordenamos, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Dice el versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Ves? O sea, ellos eran de los que oían y no hacían, y vivían una vida propia de inmadurez, ¿verdad? Entonces dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Una cosa es que una familia, un hermano en la iglesia pierda su trabajo, y otra cosa es que vivan al que perdió el trabajo, pero que es una persona, pues un cristiano pues, sincero, y pues, se le puede ayudar, ¿sí o no? Y Dios mueve siempre los corazones de los hermanos y les tiende uno la mano, pero también tenemos que discernirlo. Pero para discernir entre el abuso y lo genuino tenemos que tener sabiduría de Dios, ¿verdad que sí? Entonces dice Pablo en el versículo 12, a los tales, o sea, los desordenados, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces aquí Pablo está hablando de cómo hay muchas cosas que se dan dentro de la iglesia. Aquí están los cristianos que andaban indignamente, de manera desordenada, productos sin duda de que a lo mejor algunos ni siquiera nacidos de nuevo estaban metidos ahí, pero algunos nomás vienen a ver qué sacan, algunos más vienen a ver qué agarran, otros vienen a ver qué ven. Y entre todos esos, sin duda hay genuinos cristianos, pero también se meten encubiertamente falsos hermanos, ¿verdad? Entonces, los pastores tenemos que velar por el rebaño, ¿verdad? Y enseñar la palabra, porque la única manera en que un cristiano se puede defender es conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo recalcó en 2 Corintios 5, 7, él dijo, porque por fe andamos, no por vista. Fíjate, ¿por fe qué? Andamos. O sea, nuestra vida, la vida de un cristiano es una vida de fe, de plena y total confianza en Dios, en todos los ámbitos de la vida. Confianza en que las instrucciones de Él son sus mandamientos, para que nosotros al aplicarlos, al vivirlos, funciona, trae resultados positivos. Por eso es que nuestra herramienta debe ser la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar basada en lo que Dios dijo. Fíjate, ¿cómo viene la fe? En Romanos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Historias? No, la palabra. Entonces, la verdadera fe se fundamenta en la palabra de Dios. Dije verdadera fe, porque hay una fe que se fundamenta en los dichos de los hombres, en las filosofías humanas. Esas no tienen ningún resultado. Por eso no hay cambios en las vidas de las personas. La fe que salva es la fe que está basada en lo que Dios dice, en qué consiste la salvación, que Cristo murió por nosotros. Pero ahora fíjense cómo se atrae a la gente hacia las iglesias. Vamos a hacer una campaña y venga a recibir su milagro. Así les dicen, venga a recibir su milagro.
curso de finanzas, quién sabe qué, y luego les enseñan toda su doctrina y al final dicen, ¿quién quiere recibir a Cristo? Pues todos. Pero no hay arrepentimiento, no hay dolor por el pecado. Y no, pues si aceptas a Cristo te va a ir bien. Y son puros engaños hacia la gente, ¿verdad? Entonces, no, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. En 2 de Juan 1:4, ahí habla de, mira, dice 2 de Juan 1:4, dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Cuando dice algunos, es que no todos andaban. Andaban algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Entonces, cada uno de nosotros debe velar de manera personal por andar, ¿entienden? En lo que corresponde a un hijo de Dios. Si realmente hemos recibido la salvación, nuestro andar tiene que ser alrededor de las cosas que tienen que ver con lo espiritual, con la palabra de Dios, con Dios. Por eso somos cristianos. Volvamos a Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí la palabra que resalta, o que yo quiero resaltar, es la frase andar como es digno, como es digno. Ahora, la palabra digno aquí es muy interesante. Viene del griego axios, y axios literalmente significa peso, pero alude a una balanza, ¿sí? Donde pesaban el trigo o el maíz o algún grano. Todos conocemos una balanza, ¿no? Aquí tenemos una mole de hierro de no sé qué, 5 libras, ¿verdad? Entonces lo ponemos en la balanza. ¿Y cómo se hace la balanza? Así, ¿cierto? Entonces comenzamos a poner el trigo o el maíz y comienza a nivelarse, y cuando está nivelada la balanza, significa que son 5 libras de maíz, y eso habla de un equilibrio. Tiene un peso equivalente en cada lado. Entonces, aquí es donde viene, o que nos da luz, lo que Pablo está enseñando. Acuérdense que él estaba interesado en que la gente tuviera conocimiento. Es esto en la balanza, conocimiento. ¿Cómo se equilibra la balanza? Con la conducta, con la aplicación del conocimiento. ¿Entienden? Hay quien tiene mucho conocimiento, pero no tiene carácter, no tiene formación, entonces está todo desequilibrado, y es soberbio, orgulloso, y siempre anda presumiendo, y que yo predico en las mejores iglesias, que a mí me invitan allá, y a mí me quieren hacer pastor del apóstol quién sabe quién, pero yo no quise. Y siempre andan presumiendo, Y yo estudié esto, y yo lo otro, y siempre están, y sí, tienen un montón de conocimiento, pero no tienen el otro lado. Como no lo aplican, no lo viven, está desequilibrado. Ahora, hay quien quiere vivir la vida cristiana, bien genuina, pero también está así. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Y no saben qué es lo que le agrada a Dios. Y ahí es donde entra, hasta sería para una serie completa, ¿no? Entra todas las obras del hombre, entra el legalismo, entran las ideas humanas. Hoy para agradar a Dios hay que, sería un sinfín de ejemplos que podríamos poner, ¿no? Desde hacer buenas obras hasta cierto tipo de vestimenta y en fin. Entonces, no podemos tener una conducta equilibrada si no hay un conocimiento, y tampoco podemos tener un conocimiento solamente sin una conducta. Tiene que haber un balance, un equilibrio. Por eso dice Pablo, yo les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis. Ahorita hablamos de esa vocación. Entonces Pablo está hablando pues de ese equilibrio, que es lo que el apóstol Santiago hace en el capítulo 1, versículo 21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, porque la inmundicia y la malicia ya no tienen nada que ver con nosotros. ¿Sí o no?
Ya no tiene que ver nada con nosotros. Nosotros no tenemos que andar ahí con malicia, haciendo cosas para... No, ¿qué es eso? Odiándonos, aborreciéndonos, amargados unos contra otros. Yo sé que los que están sentados de este lado están aquí porque no se llevan con los de acá. Y los de acá son bien buena onda, ¿verdad? Sí. Fíjate, entonces dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, estoy en Santiago 1:22, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, y lo dice en el 22, pero sed hacedores de la palabra. Ahí está el mismo principio. O sea, escuchen conocimiento, pero luego háganlo. ¿Ven? Ese es el gran problema que, bueno, se detecta desde los primeros cristianos. Por eso Pablo tenía un énfasis en que hubiera ese equilibrio. Jesús lo enseñó igual. Los textos de Mateo 7 que cité en la enseñanza pasada. Todo aquel que oye la palabra y la hace, ¿ven? Es el mismo principio. Y el que oye y no hace, y allí está de nuevo. Entonces Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, y lo dice en la frase, como es digno de la vocación. Vocación significa llamamiento, eso significa vocación, el llamamiento de Dios. Ahora, ¿cuál es el llamamiento que Dios nos hace ahora acerca de la conducta y de la vida cristiana? Y nos da aquí algunos ejemplos. Dice el versículo 2, como es digno de la vocación, y luego dice, con toda, ¿qué? Humildad. Toda. Significa en todos los aspectos de la vida. Ahora, ¿qué es la humildad aquí? La humildad, aquí la palabra humildad, viene de una palabra griega que significa literalmente pensar con docilidad, o sea, ser dócil. Pero el término habla de un sentimiento que tiene el cristiano, un sentir, un concepto, un entendimiento de pequeñez delante de Dios y ante su palabra. A ver si me explico. Está Dios ahí y nuestra actitud no es soberbia ante Él. Es una actitud no como la del fariseo de Lucas 18, ¿se acuerdan? Gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás. Yo diezmo, yo hago oro, ayuno, y todo. Yo no soy como este. ¿Se acuerdan de esa parábola? Y si llegó otro y ni levantaba el rostro y se golpeaba. Señor, no soy Dios, Señor, soy pecador, ten misericordia. ¿Cuál de los dos salió justificado? Todos los pastores quisieran a alguien que ayunara, orara y diezmara. Pero nadie quiere arrepentidos. Pero el Señor sí. Fíjate, el Señor pone todo en su balance. Dice, no, para mí lo que interesa es que tu corazón arrepentido. A mí no me interesa tu dinero, dice el Señor, ¿verdad? Aunque a algunos sí les interesa el dinero de ustedes. Entonces dice, con toda humildad. Fíjate que los romanos y los griegos en su vocabulario de ese tiempo no tenían vocabulario para exaltar la humildad. Qué interesante, ¿no? Al contrario, ellos siempre usaban términos que hablaban y exaltaban el orgullo. Ser griego, pues era... Ser romano, no, pues eran los romanos, eran los griegos. Y su vocabulario era todo exaltar el ego. ¿Sí? Pero el día de hoy, en la iglesia se ha metido esa actitud de exaltar el ego. Hoy te hablan de ser un triunfador, un ganador. Bueno, ustedes viven en la tierra del campeón. No te conformes con lo que eres, no te conformes con lo que tienes, tú puedes. Y entonces tú oyes todo eso, yo puedo,
Demuéstrales, yo les demostraré. No vive próspero, triunfador, y ahí están todos. Se la creen. Y luego se paran delante de Dios, no con actitud humilde ni sumisa ante Él ni ante su palabra. Cuando Pablo dice con toda humildad, es una actitud dócil y así recogida ante Él y ante su palabra. Como dice Habacuc, oí tu palabra y temí. Que cuando leamos la palabra de Dios tengamos temor. Es que ahí dice, es que Él dijo. Cuando dice, así dice el Señor, o así dijo Jehová, tenemos que temblar. Pero vean el orgullo que nos cargamos. No, bueno, así dice, pero yo pienso que deberíamos de hacerle así. Predicadores que en el púlpito ya no lo disimulan. Una vez uno que pues era mi amigo, ya no es, no sé por qué. Pero dijo aquí, dijo algo. Dice, no, yo sé, no lo busquen en la Biblia. No está en la Biblia, pero lo digo yo. Oye, no, pues así le tiramos carrilla. No, pues ya, fíjate, no fue media broma, no fue media broma, porque en realidad estás haciendo lo que te da tu gana. Bueno, no recibió la exhortación, se la hicimos con humildad. Oye, no, es que mira, ¿cómo tú dices eso? Eso es una ofensa a Dios, no lo busquen, no está, pero lo digo yo, estás diciendo que tu palabra, lo que estás diciendo vale más que lo que dice el Señor. Y los que están abajo, amén. ¿Cómo amén? Entonces, vean cómo se está exaltando el ego. Eso no es propio de un cristiano. ¿O sí? Eso no es andar con humildad. Eso demuestra únicamente la inmadurez total, o aún peor, el no haber nacido de nuevo. Pero están metidos en las iglesias. Tremendo, ¿no? Entonces la humildad, hermanos, es un rasgo de madurez en la vida de un cristiano. Pero la humildad pues no es traer ropa así rota y tenis desgastado. No, es una actitud ante Dios, hermanos. Ante Dios y ante su palabra. Pero también ante los demás. Filipenses 2:5, versículos muy conocidos, pero es importante citarlos ahora. Filipenses 2:5 al 8, aquí se plasma precisamente este principio. Pablo está diciendo, haya pues en vosotros, o sea, en los creyentes, ahí en los filipenses, pero también en nosotros, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿A qué sentir se refiere? ¿A qué cosa interna que Jesús tenía? Vamos a leerlo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, cuando se fraguó o se planeó el plan de la salvación, bueno, como en Dios hay en la Trinidad de Dios hay una unidad impresionante, no hay ninguna diferencia, hay una armonía indiscutible. Y no nos podemos imaginar allá en la eternidad el Padre diciéndole al Hijo, es necesario que tú mueras como el Cordero. No, ¿y por qué yo? ¿Por qué no el Espíritu? Y el Espíritu diciendo, no, ¿y por qué yo? No existe eso en Dios, ¿entienden? Dios hay una unidad impresionante que nos debe de impactar. Por eso es que el deseo de Dios es ser formados a su imagen. Por eso habla de guardar la unidad, de soportarnos y tener mansedumbre y paciencia los unos a los otros. Es tremendo. Entonces, aquí dice que él, estando en la condición de hombre, no estimó el ser igual a Dios.
tener los mismos atributos divinos, o sea, no, sino que en el plan de Dios, el Cordero, Jesús, se sometió y vino a morir por nosotros. Ahora, ¿recuerdan que tuvo una lucha en Getsemaní? Dice que sudaba, era tanta la presión, allí se estaba definiendo la historia, el futuro de todos nosotros los que hemos creído. Cuando pensamos, cuando yo pienso en esos momentos, siempre me conmueve. Es más, casi diario los pienso. Y le doy gracias a Dios por la salvación. Porque Él estaba allí, dice que la presión era tal que sudó gotas de sangre. Es un fenómeno que se da por la presión. Entonces Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Estaba luchando. Pero finalmente Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo he venido para hacer tu voluntad. Ahora, si Jesús se sometió, siendo igual a Dios, a la voluntad del Padre, Él no espera menos de nosotros, hermano. ¿Me entiendes? Por eso es que todos nuestros deseos, nuestros sueños y anhelos pasan a segundo término. En el Salmo profético decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad. Y nosotros como hijos de Dios estamos aquí ¿para qué? Para hacer su voluntad y no la nuestra. A veces hacer la voluntad de Dios es muy agradable y sientes bien bonito, pero acuérdense que no andamos por sentimientos ni por emociones, porque la palabra de Dios a veces es dulce, pero a veces es amarga. A Ezequiel le dijo, come este rollo, o sea, su palabra, y si me fue amargo. Juan dice, me fue dulce como la miel. O sea, hay ese equilibrio. El incienso que se quemaba en el templo era una mezcla de especies dulces y amargas, que al hacer la sinergia o la mezcla se prendía el fuego y salía un olor dulce, agradable, un perfume delicioso. Y la vida cristiana está compuesta de momentos dulces y amargos, que al hacer la sinergia o la mezcla, ese es el sacrificio que produce olor fragante cuando entendemos, ¿entienden? Cuando estamos en la prueba, pero estamos humildes y Señor, yo sé que tú me vas a ayudar, me vas a dar la gracia. Y esa actitud de, hey, ¿por qué yo? Y que quién sabe qué, y además yo soy hijo del rey, y que no se me atraviesa el diablo. Y empiezan a ir con unos desplantes, ¿verdad? Y ahorita le pisamos la cola. Todos rómpanle los cuernos al diablo. Ya están los hermanos rompiéndole los cuernos y pisándole la cola al diablo. Ya lo vencimos, dicen. Esto parece mitología griega. Porque el diablo ni tiene cola y ni tiene cuernos y tampoco es rojo. A Pablo le decía a Timoteo, olvídate de eso, aléjate de las fábulas y de los mitos. No, la iglesia está llena de fábulas y de mitos que... Entonces Jesús tenía esa actitud y dice Pablo, haya en vosotros el mismo sentir. O sea, sometimiento a Dios. Eso significa andar con toda humildad. Pedro lo entendió y lo enseñó también en 1 Pedro 5:5. Él está instruyendo, fíjate, y dice, igualmente jóvenes, 1 Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ese sería un tema a tratar con más amplitud, pero tenemos que avanzar. Luego dice, revestíos de humildad. O sea, para recibir la exhortación de alguien, tenemos que tener una actitud humilde, ¿no? Para aceptar nuestros errores, tenemos que tener una actitud humilde, ¿sí o no? Para recibir una enseñanza de alguien, tenemos que tener una actitud humilde. Entonces dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Gracia es el favor.
es la capacidad para enfrentar las pruebas de la vida. Es como cuando le dijo a Pablo, bástate mi gracia. O sea, mi gracia te va a ayudar a aguantar la prueba. Pero él tenía un espíritu humilde. He rogado 3 veces que lo quite de mí, pero me dijo, bástate mi gracia. Pues me basta su gracia. Y entendí que cuando soy débil y no confío en mí, entonces soy fuerte. Pues aquí está el aguijón. A los Gálatas dice, a pesar de yo tuve una enfermedad en mis ojos y a pesar de esa enfermedad les prediqué el evangelio. O sea, nada lo detuvo porque él sabía que su vida estaba en sus manos, en las manos de Dios. Y lo dice el versículo 6, 1 Pedro 5, 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humíllense delante de la presencia del Señor. Jesús lo dijo de esta manera, de todos conocido, Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? Es lo que llevaban los animales de las yuntas aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Él es el máximo ejemplo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mira esto, aprendan de mí que soy manso. ¿Manso cómo? O sea, ¿en relación con qué? Con la voluntad de Dios. Y humilde de corazón. ¿En relación con qué? Con lo que el Padre le había dicho que hiciera por nosotros. Aprendan de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Si algo busca la gente en este mundo es paz y descanso. Pues así lo encontramos. Mira, crezcamos en el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros crecemos en mansedumbre y en humildad, hay paz en el corazón. Porque sabes que estás haciendo la voluntad de Dios. Y tenemos descanso. Y aunque venga un terremoto y las montañas ya no estén, el salmista decía, tú puedes conciliar mis sueños, Señor. ¿No es cierto? Él es nuestro descanso. Entonces Cristo fue humilde y obediente a la voluntad del Padre, al plan de la salvación, se sometió. Entonces la humildad no tiene nada que ver con la pobreza material, sino con la condición interna del corazón. ¿Cómo le hacen los jugadores cuando meten un gol? Así el corazón, háganle todo eso. ¿Cómo le hacen? No, yo no puedo. ¿No han visto? Así como que le dicen a su esposa, a ver, te dedico el gol, y le hacen el corazón. ¿Quién sabe cómo le dicen? No puedo. ¿Será porque no meto goles? Entonces, obviamente, lo contrario de la humildad, pues es el orgullo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Isaías 14, 12? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Dice, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones, tú que deseas en tu corazón. Se hace una alusión al ángel Luzbel, ¿verdad? Tú que deseas en tu corazón, noten esto, tú que deseas que a ti mismo, en tu corazón. ¿Qué decía el fariseo? Dice, oraba consigo mismo. O sea, a ti mismo. Cuando tú, fíjate, a veces está ese asunto. Ah, mira, Dios me está usando porque pues yo no fui tan malo, que párale ahí. No, Dios me está usando porque yo oro más que aquel. Cálmate, fariseo. Dios me usa con mucha unción y poder porque yo ayuno. Dios me bendijo, me dio esta casa porque yo sí di. No, porque entonces ya nos estamos jactando de lo que hacemos. Y todo es por gracia. Pablo decía, yo soy lo que soy. Yo he trabajado más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo recibimos por gracia. ¿Qué decía el grande mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios? Porque luego decimos, no, es que yo soy bien inteligente, es que yo estudié en Harvard, es que yo soy bien, no, soy bien picudo, no, yo soy bien inteligente, no, yo me las gasto bien, es que yo estudié acá, leí allá. Y empezamos a decir que nosotros, bueno, pero si analizamos y ponemos el equilibrio, ¿qué dice el grande mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios con qué? ¿Con toda tu mente? Ahí están tus pensamientos. ¿Quién te dio la mente y la capacidad de pensar? Dios.
Con todas tus fuerzas. ¿Quién te dio las fuerzas? Con todo tu ser. ¿Quién te dio? Dios. Entonces todo es de Dios. Y las gracias sean dadas a Dios. Y el reconocimiento y la gloria es ¿para quién? Para Dios. Como un pastor hace no mucho allá en México dijo, les estaba regañando a su gente allí porque no daban. Dice, no, ya me voy porque ustedes son mezquinos, dice, y si me voy Dios se va conmigo. Y yo les dije, ay, sí, y todos se pusieron, ay, no se vaya, váyase, porque usted no tiene a Dios. Y deje que venga uno que tenga a Dios y pastorear las ovejas de Dios. Esto no les gusta a algunos, están metidos allí, asalariados. Pero Satanás decía en su corazón, ¿qué decía? Subiré al cielo, en lo alto. ¿Cómo le suena esto? Suena como el evangelio de hoy, ¿a poco no? A lo alto, junto a las estrellas de Dios, allá arriba, las luminarias, todo lo que sea. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Han oído algunos que andan por ahí diciendo, nosotros somos dioses? ¿Sí los han oído? Nosotros gobernamos esta tierra, nosotros reinamos en esta tierra y vamos a establecer el reino de Dios aquí en esta tierra. Nada más espérense unos años a ver si lo pudieron lograr. Es una falsa doctrina, hermano. Nosotros no somos dioses. Es una pésima interpretación de los textos. No tengo ahorita tiempo para explicarlo. Los dioses no necesitan salvación. Los dioses salvan. Entonces no somos dioses. Pero su lógica es esta. Fíjense la lógica que usan. Bien humana. Dicen, a ver, cuando se ayunta un macho león con una leona, ¿qué nace? Un leoncito. Una jirafa, macho con una jirafa hembra, una jirafita. Un elefante, macho con... todo conforme a su naturaleza. A nosotros, ¿quién nos engendró? Dios. ¿Qué somos? Y todos, dioses. Increíble, increíble. Increíble. Pues todo ese evangelio que produce soberbia, hermanos. Autosuficiencia. Yo declaro, yo decreto. A ver, espérame. Y Dios, no, yo declaro porque yo tengo la autoridad. Y yo establezco. Y yo declaro, y yo ordeno. ¿Y dónde está Dios ahí? Es que Dios me dio la autoridad. O sea, en otras palabras, yo estoy ahora en lugar de Dios. Lo que yo digo se hace. Fíjate nomás. Y todo es producto de esa doctrina. Pero se palpa inmediatamente la soberbia y el orgullo. ¿Sí o no? Y luego los ignorantes hermanos que están ahí sentados creen que así es. Y quieren ser ministros y los reproducen. Y los hacen 2 veces más hijos del infierno que esos. No, el asunto es complicado, hermanos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la palabra de Dios. Y nos vamos por otras cosas. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué son los pobres en el espíritu? Los que reconocen su necesidad de Dios, su insuficiencia. Oye, Chuy, ¿tú te pones nervioso cuando predicas? Me pongo nervioso. El día que confíe en lo que yo sé o estudies, hasta allí llegué. Allá yo solo donde esté, yo estoy allí con el Señor. El Señor, ayúdame. Yo no puedo.
Pero ¿qué es lo que nos lleva a ese punto? Pues el reconocerlo a Él y la palabra. ¿Entienden? Y cuando el Señor dice ve, pues ve. Cuando el Señor te dice cállate, cállate. Estamos aquí para hacer la voluntad de Él. Yo a veces lo platico, pero a mí no me gusta viajar, y ahorita el Señor me tiene viajando por todos lados. A mí no me gusta. No me gusta. He estado en lugares pues que hasta son turísticos y pues todo lo queremos llevar acá. Porque una vez andaba por ahí en la Isla del Encanto. Pastor, mejor ya me quiero ir a mi casa. Pero ¿cómo? Viene a la Isla del Encanto y se pierde de las maravillas. No, las maravillas están en todos lados. No, gracias, de verdad. O sea, no. A veces, bueno, cuando salgo de vacaciones con mi familia, es que, claro, ¿no? O sea, hay que entender esto. Pero lo que estoy diciendo es, a mí me gusta estar en mi congregación. ¿Me entiende? A mí me gusta pastorear a la gente que Dios puso allí. Enseñarles, aguantarlos. Porque las ovejas a veces parecen abejas. Que es donde entran muchas cosas que tienen que ver con el ministerio, ¿no? No, de veras, como aquel hombre que iba en el campo y pues miraba así la naturaleza muy bonita y pues las abejitas producen miel, ¿no es cierto? Son pues insectos benéficos. ¿A quién no le gusta la miel? Entonces, bueno, el hombre gustoso de la miel, como cualquiera, iba caminando en el campo y vio una abejita que iba volando y se paró así como en un charquito de agua, pero algo pasó y se empezó a ahogar. Entonces, pues la miró y dijo, no, pues voy a ayudarla de una manera natural. Entonces, metió la mano así en el charquito para sacarla y le picó. O sea, la abeja no entendía que el hombre la quería ayudar. Y a veces así son ustedes. Bueno, allá las ovejas allá de Guadalajara, pues, 30 años allí, imagínense, ya entienden, ¿no? O sea, aguantan la vara porque saben. Pero muchos no, aún así, hay algunos que no. Uno los quiere ayudar y te pican. Entonces uno tiene que aguantar el... El orgullo es el pecado de resistir a Dios, hermano. El orgullo es el pecado de competir con Dios. ¿Cómo competir? ¿Sí? Compiten con Dios. El pecado del orgullo es cuestionar su palabra. Pero la humildad es someterse a Dios y a su palabra. El orgullo, pues, es la raíz de todo pecado. Por eso es que nada tiene que ver con el cristiano, porque el orgullo no tiene nada que ver con Dios. Jesús es humilde. ¿Entienden? ¿Se acuerdan a Satanás sembrando allá en el huerto del Edén el orgullo? No, lo que pasa es que sabe Dios que si tú comes seréis igual a Dios. Fíjate, y le tocó eso. Fíjate, en el mundo como es, siempre apelan al orgullo, siempre. Compra este auto para que te sientas realizado. Usa esta ropa para que te sientas segura. Entonces ahí va toda la gente, toda esa exaltación al ego, todo, nada que ver. Entonces el orgullo no reconoce ni acepta el pecado. Y cuando un cristiano se enorgullece y no acepta, se queda estancado y no crece, ni madura. Cuando nos rebelamos a la voluntad de Dios, nos estancamos. ¿Se acuerdan de Jonás? Él había aceptado el llamado de Dios para ser profeta. Levántate, Jonás, heme aquí, Señor. Levántate y ve a Nínive. ¿Y qué voy a hacer? Predícales. No, ¿cómo esos? No, yo no voy. Ve y predícales.
Dice que quiso huir de la presencia de Dios. Fíjate nada más. Y se subió a una barca queriendo huir de la presencia del Señor. El salmista, cuando estaba así bien en el Señor, David dijo: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere al extremo allá, a lo profundo del mar, al fondo del universo, ahí estás tú. No nos podemos esconder de Dios. Pero él se engañó a sí mismo. ¿Por qué? Pues tenía sus rollos acá adentro. Y se metió en una barca y se fue. Dice que se metió allá a la barca y el diablo lo sacudió, así dice, ¿verdad? Así dice que el diablo. ¿Quién preparó la tempestad? Dios. Y él sabía, porque les dijo: tírenme al mar, porque yo sé que por mí es el asunto. Pero no se doblaba ante Dios. Y muchos cristianos, yo los oigo, amén, yo sé que estoy mal, pero pues en su tiempo, no sé qué, que yo, que... Jonás. Y estos no le creyeron, ¿cómo le vamos a echar al mar? Pero cuando ya la cosa se puso peor, dijeron: no, pues por si las dudas, y lo tiraron, y se aquietó, ¿se acuerdan? Y lo dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. ¿Quién preparó el pez? ¿Qué diría un cristiano de hoy? Que fue el diablo. Todavía no conocen al Dios soberano. Todavía no conocen al que hace las cosas como Él quiere. Todavía no conocen al que no le pide consejo a nadie, ni parecer. Y le atribuyen al otro todo. Porque la razón es orgullo, pero cuando él recapacita y finalmente se dobla, dice: cumpliré mis votos, yo le prometí al Señor, y se humilla, y el Señor ordena al pez que vomite a Jonás, y sale ahí Jonás. ¡Ay, Señor! Y Jonás, séme aquí en lo que tú digas. Ve, levántate, ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive. ¿Sabe? Fíjate, es que aquí está la enseñanza. El orgullo nos estanca, no nos permite crecer ni madurar. Tú puedes durar 1 año, 2, 5 años, pero fue tiempo perdido. ¿Por qué? Porque cuando ya te humilles, que es finalmente lo importante, pero ¿qué con ese año, esos 2 años, 3, 4, 5? Dios te va a regresar a donde te quedaste. Así como a Jonás. ¿Lo entendieron? ¿Quién no ha vivido una cosa así? Pero el corazón humilde reconoce. David tardó 1 año en arrepentirse después de su adulterio. 1 año, según los estudiosos. Hasta que llegó aquel profeta y le contó la historia de la abejita aquella del Señor, que tenía muchas y que le quitó la... Entonces ahí surge el David justo. No, es injusto eso. Él quiso que muera. Eres tú, me dice. Y en eso, Salmo 51, y se arrepiente. Pero tardó 1 año. Y las consecuencias tuvo que enfrentarlas. Dios perdona nuestros pecados, pero las consecuencias tenemos que enfrentarlas. Por eso es mejor humillarse y no resistir. Bueno, hasta ahorita yo nunca le he ganado una a Dios. ¿Algunos de ustedes sí? Nunca me he salido con la mía. Hay algunos que piensan que se van a salir con la suya. Y no, se están engañando. Entonces la humildad permite vernos tal y como somos. Por eso Pablo, mira, cuando les dice con toda humildad, bueno, los cristianos de aquel tiempo estaban más entendidos y tenían un contexto, un conocimiento del Antiguo Testamento, y inmediatamente, es como ahora, ¿no? Somos cristianos y escuchamos la palabra, sabemos. A mí me gusta escuchar predicadores. Yo puedo decir, yo entiendo algunas cosas, pero no lo sé todo. Y cuando estoy oyendo la palabra de boca de otros, ay, el Señor me confronta
el Señor me habla y, ay, ¿por qué? Porque ese es el poder de la palabra, ¿entienden? Y nosotros vivimos, es nuestro alimento, la palabra de Dios. Entonces la humildad permite vernos tal y como somos. ¿Se acuerdan de Isaías? Dice en el capítulo 6, cuando murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, tuvo una visión tremenda de la gloria de Dios. Dice que había serafines que tenían alas y volaban y cubrían sus rostros con sus alas y daban voces y decían, santo, santo, y aquello era maravilloso. Y todo temblaba, dice, se estremecía. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Isaías ahí? Mi verdadera condición la pude ver cuando vi la gloria de Dios. Cuando realmente tenemos conciencia de la presencia de Dios, la verdad es que nuestra vida se transforma. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia de que Él está allí mirándonos, está a nuestro lado, está dentro de nosotros. Ay, respiren hondo. Nomás no se duerman. Qué tremendo, hermanos. Fíjate, reconocer la condición. Pero eso, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Eres tú el que había? No, yo no soy. No, pero tú tienes poder. No, pero yo no soy. ¿Y quién eres? Pues solamente soy uno que proclama. Soy una voz en el desierto que proclama. Yo estoy preparando la venida del Señor. Fíjense, y Jesús dijo que era el más grande de los profetas. Y nunca dijo, yo soy el mejor. No, hombre, ahora unos a otros se lisonjean. Y ahí está el apóstol lisonjeando al otro apóstol. Y le dice, tú eres el apóstol de la ciudad. Y el otro se la cree. Y luego ese mismo va a otra ciudad y le dice lo mismo. Y ahí están todos creídos. Al rato están todos peleados. ¿Por qué? Porque todos se creen los salvadores de Houston, o de Guadalajara, o de México. Y pura soberbia, hermanos. Pura soberbia. Sin embargo, Juan decía, es necesario que Él crezca, Él, y yo, ¿qué? Mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, o sea, yo soy terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, o sea, refiriéndose a Jesús, es sobre todos. Pues allí se ve, en realidad, la grandeza en la humildad de un verdadero ministro de Dios, Juan el Bautista. Y no traía Hugo Boss, ni traía el camello del año, ni comía chapulines. Bueno, vámonos sobre el final. Volvamos a Efesios. Con toda humildad y, ¿qué dice? Mansedumbre. Digan todos mansedumbre. Fíjate, todo esto tiene que ver con el carácter, ¿sí o no? Con la formación, o sea que vas creciendo hacia la madurez. Con toda humildad y mansedumbre. Aquí la palabra que se traduce por mansedumbre es una palabra que en el griego es protes o protes y significa, o se traduce espíritu controlado. Fíjate, es bien interesante, mansedumbre, espíritu controlado. Este término, protes, que Pablo usa para hablar de la mansedumbre, es un término que se usaba para referirse a los animales domesticados, a los animales entrenados, como por ejemplo los caballos salvajes. Los caballos salvajes eran domesticados. ¿Cómo los domestican a los caballos salvajes? Pues primero los apresan y luego los jinetes entendidos, adiestrados, se montan en él. Y comienza el trabajo, ¿sí? Y por naturaleza el caballo salvaje, pues brinca. Hay una historia que nos contó hace muchos años, un maestro de la escuela bíblica, se las voy a contar. Tal vez lo han oído, pero viene al caso ahora.
Había en la pradera por allí dos caballos, una manada de caballos salvajes, pero el líder se llamaba Pancho. Bueno, estamos alegorizando también, ¿no? Y había otro ahí que los secundaba y los seguía, y se llamaba Pepe. Espero no haya ningún Pepe aquí, o algún Pancho. Bueno, está bien. Entonces, bueno, cuenta esta historia que ellos pues vivían en la pradera, hacían lo que querían, iban a donde querían, corrían a donde les daba la gana, se dormían donde querían, todos eran libres. Pero cerca de allí había un rey que tenía una carroza muy bonita, pero era tirada por caballos. Y de cuando en cuando los súbditos del rey iban a apresar caballos para domesticarlos y arrastrar la carreta del rey. Y cuenta esta historieta que el Pancho miró el polvo a lo lejos y dijo: ahí vienen los súbditos del rey, escóndanse porque esos nos quieren atrapar, nos quieren hacer esclavos. Y el Pepe dijo: no, vamos a dejarnos, y pásale ahí todos la alerta, y ahí vienen, escóndanse todos. Entonces, y sí llegaron a apresarlos, pero no los encontraban porque estaban escondidos. Y así andaban cazándolos. Finalmente un día que cazan al Pepe, lo agarran. Entonces el Pancho, así medio ocultado en su idioma caballesco, le gritaba al Pepe: cuando se te suba el jinete, tíralo al piso, no permitas, no te doblegues, porque si tú te doblegas, te van a hacer un esclavo. Entonces el Pepe iba decidido, iba atrapado, iba lazado así, decidido a que no iba a permitir que nadie lo domara. Bueno, pues al otro día lo meten al corral y los lazan de acá y se le monta un jinete y dice: no, y por ahí estaba escondido el Pancho. Y le decía y le gritaba que no te dejes, y el otro brincaba y si el jinete se caía, y otra vez, y otra vez. Fue cediendo el Pepe y el Pancho le decía: no te dejes, no te dejes. Y se me figura como algunos cristianos, que el Señor los empieza a tratar y empieza a domarlos. Y los rebeldes: ay, sí, ¿a poco? Sí, no te creas. Ay, sí, no. Cálmate, Pancho. Porque miren el final de la historia, ¿eh? Finalmente, al paso de los días, fue cediendo el Pepe. Llegó el momento en que dejó de resistir y el jinete le puso un freno aquí y lo empezó a entrenar. Y le empezó a dar todas las direcciones y todo el freno a la derecha, izquierda, adelante. Y el Pepe dejó de resistir y se abandonó a la voluntad del jinete. Y el Pancho le decía: eres un cobarde, le decía de todo, pero el Pepe ya no decía nada. Y pasó el tiempo y llegó una sequía en esa región. Se puso feo y ahí andaban los caballos salvajes, los que hacen lo que les da la gana en las iglesias. Haciendo lo que... Pero había sequía y empezaban a morir de sed. Pero en eso el Pancho, que ve la polvareda, y dice: corran todos porque vienen los súbditos del rey y nos van a atrapar. Y venía la carreta del rey. Entonces el Pancho estaba allí mirando y los demás también. Y si era la carreta del rey, jalada, tirada por 8 caballos, 2, 4, 6, 8. Pero resulta que los 2 de adelante, uno de ellos, les parecían reconocerlo. Era el Pepe. Fíjate. Entonces se para la carreta del rey y el Pancho le dice: ¿eres tú, Pepe? No puedo creerlo. Sí, soy yo, le dice. Pero mira, ¿cómo es posible? ¿Cómo estás, Pancho? Le dice: pues aquí, mira, pasándola. Está dura la sequía, pero soy libre. Y le dice Pancho: pues ya cambió mi parecer.
Porque yo todos los días tengo comida, tengo cuidado, tengo agua. Y ahora tengo el privilegio de jalar y de tirar la carreta del rey. Y dice el carretero, adelante. Y aquellos caballos fornidos, briosos, pero mansos. Alguien definió la mansedumbre como poder bajo control. O sea, el caballo domesticado no pierde su brío, no pierde su fuerza, pero es manso. ¿Entendieron la historia? Con toda mansedumbre. O sea, si tenemos carácter, pero tenemos todavía, está ahí en cosas, pero pues que mande el jinete, ¿no? Que mande el jinete y que él cuando nos diga a la derecha, pues a la derecha, ¿no? Cuando dice párate, pues te paras. Y tendrás el privilegio de tirar la carreta del rey. Mientras los otros ahí, rebeldes que habitan en tierras secas, se están muriendo. Humildad y mansedumbre. Entonces la mansedumbre es poder bajo control, hermanos. Porque el caballo domesticado sigue manteniendo su fortaleza, su brío, pero su voluntad está bajo el control de su dueño. Y esa es una señal de que alguien está ahora dominando. ¿Realmente Jesús está señoreando en nosotros? Esa es la pregunta. Y termino en Gálatas 4:2. Con toda mansedumbre y humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjate, soportándoos con paciencia. Aquí paciencia es del griego macrotumia. Macro es de algo grande. Macrotumia es y significa aguante extenso. O sea, habla de aguantar de manera notable. Aguantar. Dice, paciencia los unos con los otros. ¿Por qué muchos matrimonios no duran? Porque no tienen paciencia el uno con el otro en sus errores. ¿Por qué hay tantas divisiones en la iglesia? Porque no hay carácter formado, no hay paciencia en la gente, ¿entienden? A veces el más impaciente es el pastor. No le gustan, pues lárguense y malditos sean. ¿Ustedes creen que esa es la iglesia del Señor? Ese no es el proyecto de Dios para su iglesia. La Biblia dice, Pablo dice en los romanos, soporten a los débiles, a los que dudan, convencedlos. En otra parte dice, perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Ahora, ¿cómo fuimos perdonados? ¿Merecíamos el perdón? No. Ahí es donde aplicó la gracia. ¿Cómo recibimos el perdón? ¿Hicimos algo? No. ¿Merecíamos el perdón? No. Pero Dios nos perdonó. Ahora, alguien te ofendió y tú estás bien dolido. Y el Señor te dice, perdónalo. Si viene esa persona y te pide perdón, ¿qué tienes que hacer? Pedirle perdón, perdonarlo. ¿Sí o no? Pero luego decimos, pero no lo merece. No merece mi perdón porque lo que me hizo es que usted no sabe, pastor. No me interesa saber. Pero es que lo que me hizo este hermano, ok, ¿cómo recibiste el perdón? Por gracia. ¿Qué debes hacer tú? Perdonarlo. No lo merece. ¿Pero qué es el perdón? ¿Tú lo merecías? Por eso dice, de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Miren, estas cosas, llevarlas al terreno de la práctica, a mí ya nadie me lo contó, hermanos. Yo he pastoreado más de 30 años la misma iglesia. No lo digo esto para jactarme, sino para darle la gloria a Dios, de que Dios tiene razón. Y ha habido una insistencia por muchos años en el Evangelio. Y después de todos esos años, he visto el resultado.
¿Entienden?